Ok, ahí ya estamos grabando, sí. Esta es la clase del día de hoy. Vamos a continuar de economía, vamos a continuar con la parte del tipo de cambio donde nos quedamos. Ahí vimos el tipo de cambio fijo, nada más así retomando. Recordemos que el tipo de cambio es la forma en que las monedas se pueden intercambiar. ¿Cuántas monedas tienes que dar de una denominación si quieres tener otra moneda? Aquí en México siempre tenemos esa transacción muy común por medio del peso con el dólar, ¿sí? Y hablamos que el tipo de cambio, pues depende de qué tan atractiva es la moneda, ¿sí? Qué tan atractivo es el país, la economía que lo respalda, siendo uno de los factores importantes para determinar el tipo de cambio. Este, ¿sí? Y también existe una política en la cual se va a manejar si el tipo de cambio es fijo o variable. En la clase anterior vimos que el tipo de cambio fijo es aquel cuando el gobierno dice va a ser el gobierno de un país, dice, ok, los ciudadanos que quieran comprar moneda, ejemplo el dólar, el tipo de cambio siempre será el mismo. Entonces, ahí es de cuenta que está manipulando el gobierno, ¿sí? Manipulando quiere decir que está metiendo la mano, ¿no? Para que el tipo de cambio siempre sea igual y no conforme oferta y demanda, que es lo que platicábamos en la clase anterior. Entonces, deba ser, ¿no? Entonces, de esa manera, y lo que pasa aquí es que el gobierno dice, ok, esto siempre va a costar lo mismo, pero sabemos que las cosas van cambiando de precio, ¿sí? De valor. Entonces, si sube, el gobierno absorbe, paga la diferencia, ¿va? Es el tipo de cambio fijo. El problema es que lo paga de las reservas del país y esas reservas están hechas, pues están diseñadas o están prácticamente destinadas, no diseñadas, sino destinadas para otras actividades, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes el tipo de cambio fijo, te estás acabando los ahorros del país, ¿sí? Que eso fue lo que pasó eh, este, hace algunos años atrás, allá en los 90, cuando se utilizó el tipo de cambio fijo. Es atractivo, sí, porque todo el mundo compra moneda extranjera y empieza a haber un movimiento económico más fuerte entre dos países, pero el problema es que al momento de acabarte ahora sí que los ahorros, las reservas del país, además de que a todo el mundo le da la oportunidad de estar consumiendo, dañas, o por otro lado, también dañas mucho la economía interna porque las empresas nacionales pues se ven afectadas al que no le compren porque están comprando productos extranjeros, ¿no? Entonces es una serie de situaciones que se tienen que este, visualizar, ¿no? Visualizar, se tienen que entender que el tipo de cambio fijo sí es bueno, pero puede ser por un tiempo determinado, ¿no? Cuando hay una cuestión que lo amerite, que el gobierno apoye a comprar moneda extranjera a los ciudadanos o a las empresas, está bien, pero puede ser sobre ciertos momentos, ciertos días, este, ciertas circunstancias. Oye, ¿cuál puede ser? Pues imagínate, a lo mejor en el inicio de la pandemia, cuando todo se desequilibró, ¿no? Ahora sí que todos los procesos, ¿no? De la vida. Ahí obviamente hubo un desequilibrio en moneda y ahí es importante de repente que el gobierno meta mano, ¿no? Y decir, oye, un tipo de cambio fijo nos ayuda a que las cosas sigan trabajando un poquito, ¿sí? Un poquito igual hasta antes de la pandemia, ¿no? Y a lo mejor por un tiempo determinado, pueden ser el primer mes o algunos días, o pueden ser por semanas, ¿no? De que dentro de un mes nada más va a haber ciertos días en los cuales el tipo de cambio sea fijo, con tal de irregular, sí que la gente siga comprando, que no se acaben las transacciones con otros países y, y las personas también no pierdan su trabajo, ¿sí? Porque imagínate, vamos a pensar en este caso hipotético para ya poder entrar al tipo de cambio variable. Pues imagínate cuando una empresa, sí, que constantemente está comprando materia prima en Estados Unidos, sí, y produce aquí en México, y de repente pues él paga una factura o paga sus cuentas a un tipo de cambio, sí. Vamos a pensar, 20 pesos, y de la nada se va a 25. Pues está incrementando bastante, sí, el costo de la moneda. Y eso hace que tengan que pagar más por la materia prima. Y entonces dice, bueno, si pago más, voy a tener que subirle el precio de ese producto. Sí, vamos a pensar que sea
el mismo cereal, ¿no? El cereal que Kellogg's, que produce en México, pero compra la materia prima en Estados Unidos, al momento de que la está comprando allá, y la compra en dólares, y si compraba el kilo a 20, o sea, compraba el maíz, ¿sí? En dólares, y cada dólar tenía que pagar 20, y ahora tiene que pagar 25, pues va a decir, hijo de su, pues voy a tener que pagar 5 pesos más por un dólar que yo deba de materia prima. Entonces, la única forma en que yo no pierda, la única forma será muy sencillo, subiéndole el precio. Le voy a tener que subir el precio del producto. En este caso, vamos a pensar en el cereal, en las hojuelas azucaradas. Entonces, eso crea que el mexicano, el consumidor, tenga que pagar más. ¿Okay? Tenga que pagar por ese producto. Y el mexicano puede decir, pues ya no la consumo. Y si no lo consume, pues Kellogg's va a decir, híjole, pues voy a tener que dejar de producir a gran escala este cereal. Y pues las personas que consumen y ya no lo consumen, pues ahora están haciendo que las personas pierdan trabajo, o sea, las personas que trabajan en Kellogg. Entonces, es que ya no voy a requerir producir tanto, déjame despido personal. Entonces, es una cadenita, ¿sí? Por eso es importante conocer todos estos hilos de la economía. Y ahí en esos momentos puede ser de que, híjole, ahorita se vino en la situación de la pandemia, vamos a dejar el tipo de cambio lo más fijo posible o cercano a fijo, que el gobierno subsidie algunos días, algunos meses, ¿sí me explico? Algunos periodos intercalados para que la economía no se vea tan afectada, ¿va? Y poder ayudar a la sociedad de esa manera, pero no dejándolo fijo de manera continua y nada más para hacer creer que tu moneda tiene un valor muy parecido a la extranjera. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene consecuencias. Entonces, el tipo de cambio fijo es importante, es como cuando, imagínate, tú ya vives solo, ya vives por tu cuenta, pero hay días que se te acaba un poquito ahí el dinero y dices, bueno, déjame, le pido apoyo a mis papás a ver si me prestan ahí un poco de dinero para salir con mis pendientes. Bueno, se vale, ¿no? Se vale recibir apoyo, pero no que te estén manteniendo toda la vida. Sí, o sea, que el gobierno esté manteniendo el tipo de cambio fijo constante. Pues no, porque se va a acabar el dinero. Así de sencillo. No tiene mucha ciencia. ¿Va? Y bueno, tenemos ahora el tipo de cambio variable. El tipo de cambio variable, pues ya su nombre te está diciendo bastante, ¿no? Variable, que varía. ¿Sí? Y dice, cuando el tipo de cambio es flexible, este puede afectar la competitividad exterior de la economía. Además, la oferta monetaria es exógena, pues con el tipo de cambio fijo no lo era. Vamos a definir esta parte de acuerdo a la definición que tenemos aquí. El tipo de cambio es flexible. Primero, quiere decir que puede moverse de un lado a otro, ¿sí? Como si tú agarras una regla de plástico, te das cuenta que la puedes manipular. Si la agarras de un lado de la izquierda, con tu mano izquierda y luego con la derecha, y empiezas a hacer ese movimiento de arriba hacia abajo, te podrás dar cuenta que la regla se podrá doblar hasta cierto punto, ¿sí? Tiene cierta flexibilidad, ¿va? Entonces el tipo de cambio, en este caso, también es lo mismo, ¿sí? O sea, tiene cierta flexibilidad que le permite moverse hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Todo va a depender de la oferta y demanda, ¿sí? Es como normalmente es para todos los productos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que el producto de un bien o un servicio puede cambiar para arriba o para abajo dependiendo qué tanto se ha demandado, ¿sí? Ahora, también dice, esto puede afectar la competitividad exterior de la economía. ¿A qué se refiere? Vamos a pensar en el caso de México. Y que el tipo de cambio es variable, ¿sí? Que en la estricta teoría sí es variable. Ahorita explicaré por qué estricta teoría. Pero quiere decir que puede un día amanecer a 19.24 el tipo de cambio, que tengas que dar 19.24 pesos por un dólar, y otro día puede amanecer que tengas que dar 19.11. O sea, caray,
cambió de un día para otro y tienes que dar un poquito menos de pesos. ¿Sí? O hacia arriba también, 19.80, casi 20. ¿Va? Esa parte es muy sencilla de entender, que se puede mover hacia arriba o hacia abajo. El problema es que cuando se mueve hacia abajo, o sea, perdón, hacia arriba, cuando el tipo de cambio sube, lo que están diciendo es que la moneda de ese país, o sea, imagínate, si yo antes daba 19.24 pesos por un dólar y ahora está en 20 pesos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tienes que dar más pesos por ese dólar. Pero fíjate bien lo que está, la señal que uno interpreta ahí. Ah, entonces quiere decir que el peso mexicano antes daba 19.24 pesos por un dólar y ahora das 20, lo cual quiere decir que el peso mexicano ya vale menos, lo cual quiere decir que lo que respalda al dólar, o digo, perdón, al peso mexicano es su economía, y quiere decir que su economía bajó, ya no vale tanto la economía del país. Por eso quiere decir que si yo soy un inversionista, por ejemplo, vamos a pensar, un inversionista de Alemania, ¿sí? Y veo que el peso tiene que dar más, en México se tiene que dar más pesos por dólar, me están dando la señal de que la economía mexicana está perdiendo valor. Y si yo quería abrir una empresa en México, dices, uy, mejor la pienso porque se me hace que la economía de México no está en sus mejores momentos, ¿sí? Entonces a lo mejor no voy a abrir una empresa ya que dé trabajo. Por eso se dice que puede afectar la competitividad exterior de la economía, ¿sí? Además, dice, la oferta monetaria, o sea, el dinero, las monedas que se ofertan, ¿sí? Es exógena. Cuando dice exógena, quiere decir que viene del exterior, ¿sí? O sea, quiere decir que la moneda exterior, ¿sí? Era o sea, es más atractiva, ¿sí? Dices, no, pues prefiero tener dólares que pesos porque el peso cada vez vale menos y el dólar cada vez vale más, por ponerte un ejemplo. Entonces, eso quiere decir que la oferta que viene del extranjero, exógena, de fuera, ¿va? Entonces, a eso se refiere, que pues cuando pasa esto, muchas veces el tipo de cambio se ve afectado cuando es variable, porque pues cuando es hacia arriba, pues se vuelve más atractiva la moneda de afuera, ¿sí? Y cuando es tipo de cambio fijo, ¿no? Porque pues como se queda fijo, pues creemos que nuestra moneda y la otra moneda, pues mm, son atractivas, no igual, no de igual manera, pero sí hay una competitividad de que, bueno, pues el peso mexicano no cambia de valor al, al momento de intercambiarlo mucho con dólares, ¿verdad? No cambia mucho de valor. Entonces, ese es el punto. O sea, que el tipo de cambio variable es lo más sano, pero también tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. ¿Por qué es lo más sano? Porque realmente puedes ver lo que cuestan las cosas y el gobierno casi no mete la mano, ¿sí? O sea, el ciudadano es el que paga casi prácticamente todo el costo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Porque casi todo, fíjate bien. Voy a dejar de compartir ahorita esta diapositiva. Voy a abrir un libro de Excel y te lo comparto, ¿sí? Fíjate, aquí lo vas a ver. Mucho más sencillo, ¿sí? Creo que ahí estás viendo el Excel. Fíjate bien, tipo de cambio. Con números creo que va a ser más fácil ver esto, ¿sí? Supongamos que sea variable, y lo ponemos como variable, ¿sí? Aquí está, ahí lo ponemos. Y vamos a pensar en un caso hipotético, ¿sí? Ahorita está en 19.25, ¿sí? Ese es el tipo de cambio versus dólar, ¿sí? Aquí está. Este es el peso mexicano y el dólar americano, ¿sale?
Tienes para tener uno, ahí está. Cuando es variable, quiere decir que puede subir, o sea, puede subir el precio o puede bajar, dependiendo la demanda que existe en ese momento de personas en el país que quieran comprar dólares, ¿va? Y otros factores económicos. Entonces dices, ok, cuando es variable quiere decir que hay una banda, ¿sí?, que está aquí y otra que está acá. ¿Qué quiere decir esta banda? Bueno, pues que no puede pasar de cierto tope hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Ok, vamos a poner este tope aquí, ¿sí? Esto lo ponemos en blanco. Y esto funcionaría así como que, ok, no puede pasar de 20.34, pero tampoco puede irse hasta 18.70. Y ahí están las bandas, ¿sí? De aquí ya no sube y de aquí ya no baja. Si sube para acá, todo lo que suba para acá, si llegara a subir, el gobierno lo va a pagar, ¿sí? Lo que hace es así como que, ok, yo te echo la mano, y si sube máximo 20.34, ya la diferencia, si sube a 25 o a 22, lo que tú quieras, eso yo lo absorbo. Pero el gobierno no te lo dice, ¿sí? El gobierno nada más está manipulando esto, porque obviamente cuando se llama tipo de cambio variable, pues se supone que es como las fuerzas de la economía, oferta y demanda, piden que sea el precio, ¿sí? Pero, pues el gobierno dice, híjole, es que si se va tan arriba, después empieza a haber un caos, ¿sí? La gente empieza a sacar el dinero del país, o sea, los inversionistas, algunos dejan de comprar materia prima y no producen, y se vuelve un caos, ¿sí? Un caos totalmente, totalmente, ¿sí? Entonces, por eso ponen bandas protectoras, pero no te las dicen, ¿sí? Eso lo hace el gobierno por su cuenta, no te dice cuáles van a ser los topes hacia arriba o hacia abajo. Porque también, fíjate bien, si el dólar bajara, imagínate, pues el tipo de cambio bajara, vamos a pensar en 15 pesos. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tendría? Pues todo el mundo quisiera comprar dólares y estar comprando en el extranjero. ¿Y qué pasa con las empresas mexicanas? Pues no venden, porque pues todo el mundo quiere comprar con productos extranjeros, pues es muy barato, porque ya el dólar bajó. Entonces a las empresas mexicanas les afecta y empiezan a despedir personal, ¿sí? Entonces, esa es una consecuencia. O sea, tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Por esa razón, ¿sí?, el gobierno pone unas bandas invisibles que nadie ve. Tú nada más vas al banco o vas a una casa de cambio y dices, quiero tantos dólares, y te los venden, ¿no? Tú nomás los pagas y te los venden. Pero tú no te estás dando cuenta cuáles son esos topes que están aquí. Esto se hace cuenta que son totalmente invisibles. Se hace cuenta que esos no los ves tú. Ahí están. Si te fijas en la pantalla aquí me aparece, pero están en blanco, ¿no? Tú como consumidor no te das cuenta. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo el gobierno, por ejemplo, ahora con la pandemia? Con todo el problema de la pandemia, el tipo de cambio ha estado así, como muy... Si tú lo investigas, te podrás dar cuenta que el tipo de cambio ha estado como en una banda entre los 19 pesos. Hay veces que está en los 19.01, hay veces que está 19.98, pero casi no ha pasado de ahí, o 18.90 y tantos. Y todo esto pues es a raíz de que el gobierno pues quiere simular que hay una economía estable, cuando no lo hay, porque muchas empresas cerraron, muchas personas perdieron trabajo, ¿sí? Pero lo que quiere hacer es no dar la imagen de que en México la economía está muy afectada, ¿sí? Imagínate si en países primermundistas el golpe económico fue muy fuerte, ¿sí? Pues obviamente en un país como México, que su economía se basa mucho en los países primermundistas de lo que pasa en ellos, pues obviamente que también se tiene que ver reflejado de este lado. Pero al menos en el tipo de cambio el gobierno ha buscado eso. ¿Está bien o está mal? Cada quien lo decide, ¿no? Cada quien lo decidirá. Ahorita no quisiera entrar en ese tema. Lo que quiero es que vean cómo funciona esto, ¿sí? Aquí, ahorita no estamos poniéndonos de jueces, sino simplemente
estamos viendo cómo funcionan estas situaciones, ¿sí? Entonces, por eso el tipo de cambio variable es bueno. Yo creo que es lo más sano, eso sí, es lo más sano, y no porque yo lo crea, sino porque realmente es lo que la oferta y demanda reflejan. Pero siempre van a estar estas banditas que tú no ves, ¿sí? Que no van a permitir que se dispare tanto para evitar problemas. Y si se disparan, pues el gobierno va a tener que pagar, ¿sí? Entonces, por eso ahí están esas bandas que no se ven, pero si les pongo color, ya las podremos ver. Va, ahí está. Entonces, así es como funciona. Y el tipo de cambio variable, pues es lo que en muchos países se adopta como una política. Así que siempre existe el tipo de cambio variable para evitar consecuencias de otra índole, que lleguen a pegar una crisis en inflaciones. Y se ha pasado, ¿eh? Argentina es un ejemplo, lamentablemente, el país de Argentina es un ejemplo de esto impresionante, ¿sí? Argentina desde muchos años atrás siempre ha tenido una política monetaria muy errante, ¿sí? Errante me refiero a que siempre ha tenido muchos errores al momento de aplicar la política de tipo de cambio, y eso ha hecho que el país viva en una crisis perpetua, ¿sí? Hubo un momento, hubo un momento en la historia, en los 90, a principios de los 2000, donde buscó que por un peso argentino ibas a dar un dólar. O sea, no se puede. Sí, es como decir, vamos a pensar en un automóvil, ¿no? Un Chevy, ¿sí? Vale lo mismo que un Mercedes. No se puede, ¿sí? O que un BMW. No se puede, ¿sí? Los dos tienen valores diferentes, y todo eso lo absorbió por tipo de cambio fijo el gobierno, y pues se acabó todas las reservas del país y metió a Argentina en una crisis, uf, enorme, enorme. Y pues no hace mucho lo volvieron a hacer. Pero bueno, pues haz de cuenta que tratan de resolver la situación de una forma que no es correcta. ¿Sí? Es como quieres tapar el sol con un dedo, no se puede. ¿Sí? Yo creo que la pregunta que todos podrían tener ahorita es, oye, entonces, ¿cómo le podemos hacer para que tu moneda realmente sea muy parecida a otra en valor? Pues muy sencillo, muy sencillo. Se dice muy sencillo, o parece muy sencillo, pero implica mucho trabajo. Es tu país, el que estés hablando, en este caso México, tiene que ser muy productivo, muy atractivo, ¿sí? Tiene que ser un país que produzca tecnología, tiene que ser un país que produzca muchos productos, servicios, y que, ¿sí? Eh, creen cambios a nivel, ahora sí que fuerte, ¿no? En tecnología, en innovación, para que tu país tenga una economía muy fortalecida, y eso haga que el valor de la moneda del peso mexicano, ¿sí? se suba, ¿no? Y también tienes que tener un país donde, pues, no se le conozca por ser corrupto, ¿sí? Entonces, todas esas cosas hacen que en el exterior volteen a ver a México. Oye, México está cambiando, se está volviendo un país productivo, innovador, está limpiando toda la parte de malos hábitos, de corrupción, todas esas partes, y se vuelve atractivo, ¿sí? Entonces, esa es la forma, pero pues implica, pues imagínate, un trabajo titánico, y los gobiernos, no importan los colores de los gobiernos, ¿no? De los partidos políticos, pues nunca trabajan sobre eso, ¿sí? Entonces, por eso las cosas no cambian, ¿sí? Ese es el problema. Y, y, y ahí está la solución, pero implica mucho trabajo, mucho trabajo. Y no lo vas a ver incluso en un periodo sexenal de un presidente tampoco. Eso estás hablando de que tiene que ser fácil. Estás hablando de 3 a 4 periodos sexenales. Estás hablando de un proceso de veintitantos años para llegar a que un país se transforme de una manera muy fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí está la solución. Sí, esas son parte de la solución. Va. Y yo creo que con esta parte nosotros nos vamos a quedar ya más tranquilos en que el tipo de cambio variable, pues es cuando se permite que haya un cambio en el precio, ¿sí? Como está aquí, ¿sí? Ahora, ya te hablé del tipo de cambio fijo y del tipo de cambio variable. Falta ver dónde puedo ver esta parte.
Ok, realmente si yo quiero ver el tipo de cambio fijo variable, ¿dónde puedo verlo? Puede ser otra pregunta. La respuesta sería, ok, esto tú lo vas a ver, ¿sí?, en el diario oficial de la Federación. El diario oficial de la Federación no es otra cosa más que el periódico oficial del gobierno, donde el gobierno emite, ¿sí?, toda la información referente a lo que es ley, a lo que es legal, a lo que se está tratando en el país, ¿sí? Ahorita te voy a compartir, ¿sí?, la imagen de esta, ¿sí? Aquí lo vamos a ver, mira. Voy a compartir contigo esta pantalla, permíteme un segundo. Ahí, ahí estás viendo Diario Oficial de la Federación y su página es www.dof, por sus siglas, .gov.mx. Tú entras aquí, ¿eh?, y aquí, bueno, te va a avisar, ¿no? Dice, informamos que derivado de la emergencia sanitaria generada por el COVID, ¿sí?, la recepción de documentos para publicar aquí, te está dando ahí el dato, ¿no? Que solamente son los días martes y viernes, en un horario de 9 a 1, para que lo tomes ahí en cuenta, para los usuarios de este diario, ¿no? Y aquí está. Entonces aquí te dice, ¿qué quieres saber? Oye, yo quiero saber los tipos de cambio y tasas, ¿no? Ok, las tasas las vamos a ver también más adelante. Entonces tú entras aquí y te va a decir, ok, ¿qué indicador quieres saber? Porque hay muchos indicadores, muchísimos. Pero empieza con el dólar, porque recordemos que el dólar, pues, es prácticamente la moneda extranjera con la que más tenemos contacto aquí en el país, ¿sí? Aquí está, tipo indicador. Y te va a decir, oye, ¿de cuándo a cuándo quieres saber el tipo de cambio? A ver, vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a poner la fecha del día de hoy, ¿sí? Bueno, para que lo tecleo, mejor lo agarro aquí directo. 6, ¿sale? 6. Entonces aquí te dice, el tipo de cambio al día de hoy es 20 pesos con 50, bueno, con punto 5818, punto 5,818 centavos. Sí, si lo quieres ver así. Ahí está, con los decimales. Bueno, no son 5,000, disculpen. Entonces, ahí está. Sí, esto es lo que tú tienes que pagar por $1. Y esta es oficial. Ahora, oye, ¿qué pasa? Y esto es lo que se va hacia los bancos y se va hacia las casas de cambio que tú ves allá afuera. Nada más que ellos tienen permitido subirle o bajarle cierto porcentaje para que tengan una ganancia al momento de vender los dólares. Oye, ¿y cómo estaba ayer? Vamos a ver cómo estaba ayer. ¿Sí? Nos regresamos. Vamos a ver cómo estaba el día 5. ¿Sí? Ahí está. Y te dice que ayer estaba a 20,57. O sea, bajó. Bueno, subió prácticamente 0,01. Pero prácticamente ahí está, ¿no? Oye, quiero ver cómo estaba, vamos a pensar, del día lunes 4 al 6. Vamos a ver. Y aquí te dice cuánto ha ido cambiando. El lunes valía 20,51, el martes 20,57 y el miércoles está valiendo 20,58. O sea, lo que te está diciendo es que se ha ido incrementando. ¿Sí? Centavitos, pero ahí va. ¿Sí? Pero obviamente un inversionista esto lo ve y dice, oye, pues está estable, ¿verdad? Vamos a ver cómo ha estado todo el año. Entonces, vamos a pensar cómo ha estado de julio. Bueno, vamos a pensar de septiembre para acá, porque si no se va a hacer muy largo esto. Tú le pones aquí el mes. ¿Sí? Septiembre, del día 1 de septiembre al día 6. Vamos a ver cómo ha estado esto. Y ahí está. ¿Sí? Fíjate cómo el día 1 de septiembre estaba 20, luego bajó a 19, fue bajando y luego aquí fue subiendo, subiendo. ¿Sí? Sube, 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 baja un poco, baja, sube, sube, sube y ha estado ahí subiendo. Entonces, fíjate cómo a partir del día 17, no, del día 20 de septiembre, ya
se saltó la barrera de los 20 pesos, de 19.98 salta a 20.17. Este día sí fue un día alto, ¿eh? O sea, fue un cambio. Oye, es muy poquito, teacher. Sí, sí, es poquito, pero págalos. Paga prácticamente un peso más. Sí, bueno, aquí no es un peso más, ¿no? Es como 20 centavos más, pero multiplícalo por transacciones que implican bastantes dólares. Sí, y aquí ya, este, aquí hay otro salto importante del 30 al 49. Sí, claro que hay economías que los tienen mucho peor. Sí. Entonces ahí está, esta es la historia. Sí, y como parte de la tarea también les puse a investigar cómo estaba el tipo de cambio al día primero, el tipo de cambio al día último. Por ejemplo, aquí, el día primero de septiembre es 20.06 y el día último 20.49, para que más o menos tengas una idea de todo lo que estuvo cambiando durante ese mes. ¿Sí? Y es así como funciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es donde yo puedo ver el tipo de cambio oficial, en el diario oficial de la Federación. ¿Va? Y con esto estaríamos terminando, sí, con esto estaríamos terminando el entender, ¿sí?, cómo funciona el tipo de cambio en la economía de manera muy general, ¿no? Ya para tener un dato más, más preciso, ¿sí? Entonces, cualquier duda o algo, estoy a sus órdenes, ya saben, me avisan si no fue explicado bien el tema, ¿va? Este es un video más corto porque nos faltaba nada más ver este y en la siguiente semana veremos el otro, ya de macroeconomía, ¿va? Saludos.